Buenos días, profesor. Nosotros somos el tema sucesiones. Somos el equipo 8 y los integrantes del equipo somos Nancy Paola Sánchez González, Jenny Cristal Camar Rodríguez, Elena Vergara Bailón y su servidor Máximo Eduardo García Bravo. Nosotros somos del equipo de la sección 201. Los contenidos que veremos serán sucesiones, convergencia y pruebas de convergencia y series. Una sucesión es una secuencia de números u otros objetos matemáticos relacionados entre sí, en el que se tiene en cuenta la posición relativa de cada número respecto del anterior. Por ejemplo, 3, 5, 7, 9. Es una sucesión con números impares consecutivos mayores que 1, y 2, 4, 8, 16 es una sucesión con las potencias de 2. Partes de una sucesión. A continuación le mostraré las partes de una sucesión. Como sabemos, las sucesiones están construidas por números. Dependiendo la posición del número, va a tomar un nombre, ya sea primer término, segundo término y cuarto término, quinto término, así sucesivamente. Dependiendo la posición del número es como toma el nombre. Si la sucesión llega a obtener estos 3 puntos, significa que será infinita, o sea que nunca va a acabar. Si no los llega a tener, significa que la sucesión será finita, o sea que tendrá un fin. Término, elemento, miembro significan lo mismo, así que también se podría llamar primer elemento, segundo elemento, o asimismo primer miembro, segundo miembro, significa lo mismo. Tipos de sucesiones. A continuación les mencionaré algunos de ellos. Las sucesiones convergentes. Este tipo corresponde a las sucesiones con límite infinito. La siguiente es sucesión divergentes. Este tipo de sucesiones algebraicas es de límite infinito. Se representan con el símbolo infinito o los 3 puntos suspensivos. Después siguen las sucesiones oscilantes. Estas sucesiones no son ni convergentes ni divergentes. Se alternan de mayor a menor y viceversa. Las sucesiones alternas. Estas sucesiones hacen a su vez otra clasificación de sucesiones numéricas, que serían las convergentes, divergentes y oscilantes, y son aquellas que alternan los signos de sus términos y sus números. Ejemplo de la sucesión convergente. La sucesión AN es igual a n sobre n más 1 convergente a 1. Esto quiere decir que comenzaremos con 1. Como dice la fórmula, n más 1 en el denominador irá, en este caso, 1 más 1, que es 2. Siguiente sería 2, que sería 1 más 2, 3, y así sucesivamente. La fórmula sería n sobre n más 1. Ejemplo de la sucesión divergente. Su fórmula es 2 por n más 3. En este caso comenzamos con 1. 1 por 2, 2 más 3, 5. 2 por 2, 4 más 3, 7. Y así sucesivamente. 2 por 3, 6 más 3, 9. 2 por 4, 8 más 3, 11. Y así sucesivamente. La fórmula será 2 por n más 3. Bueno, ahora vamos a explicar el tema de convergencia y las pruebas de convergencia. Bueno, en términos matemáticos, una serie se va a referir a la suma de los términos de una secuencia de los números, y decimos que resulta convergente si la sucesión de sumas parciales tiene un límite de espacio considerado. Dicho de otro modo, que este constituye lo que se denomina como
serie divergente. Las series consideradas son series numéricas, ya sean con términos reales o complejos, o también vectoriales, con valores en un espacio vectorial formado. Se dice que una serie es convergente cuando el límite de la sucesión da un número real y cuando n tiende a infinito. Siguiente. Bueno, existen los criterios básicos dentro de la convergencia. El día de hoy vamos a hablar de 3: el criterio básico, el criterio de la comparación, criterio de la raíz y de la integral. Siguiente. Bueno, dentro del criterio de la comparación existen 3 casos. En el primero, si la serie B sub n converge y se da la siguiente situación donde A sub n es menor a B sub n, entonces A sub n converge. En el caso número 2, si la serie B sub n diverge y se da la siguiente situación donde A sub n es mayor o igual a B sub n, entonces A sub n diverge. Y en el caso número 3, donde el límite tiende a infinito, A sub n entre B sub n, entonces C sería mayor a 0. Y esto nos indicaría que ambas convergen o ambas divergen según sea el caso. Ahora los ejemplos de lo que acaba de explicar mi compañera. En este caso, para aplicar este criterio hay que dejar solamente el exponente más grande, en este caso de la división, pero el exponente más grande de la variable n. En este caso, el único que tenemos y el más grande se podría decir que es n a la 1 medio, que lo vamos a decir también como raíz de n, por lo cual el 3 y el menos 1 lo vamos a eliminar, y esto quedaría como 1 sobre raíz de n, sobre raíz de n. Y a la hora de comparar esto con la ecuación principal, nos vamos a dar cuenta que va a ser mucho mayor la principal a la que salió, y por lo cual esto diverge. Y en el segundo caso tenemos una división, pero aquí tenemos un problema, ya que tanto arriba como abajo tenemos n elevado a algo, por lo cual lo que tenemos que hacer es tanto agarrar de la parte de arriba el exponente más grande y de la parte de abajo igual el exponente más grande. En este caso tenemos 8n más raíz de n. En uno, n está elevado entre comillas a la 1, y en el otro está n elevado a 1 medio, por lo cual 1 es más grande que 1 medio, y es lo que vamos a tomar como la parte de arriba. Y de la parte de abajo tenemos de nuevo dos exponentes, 2 y 5 medios. En este caso sabemos que 5 medios es igual a 2.5, por lo cual el exponente 5 medios será más grande y lo tomaremos como la parte de abajo de la división. Después simplificaremos y nos quedará 8 sobre n a la 3 medios. Y a la hora de comparar vamos a ver que esto converge, ya que es mucho menor la principal a la que nos resultó. Vamos a seguir con el criterio de la raíz. Este se va a ocupar únicamente cuando nos demos cuenta que dentro de la serie se tiene una potencia a la enésima y se evalúa cuando el límite tiende a infinito y se tiene una raíz enésima de la sumatoria del término enésimo. Y si el resultado es el límite, se tiene que evaluar el valor tomando en cuenta que si es menor a 1 es convergente, si es mayor a 1 es divergente, y si es igual a 1 diríamos que entonces es no concluyente. Ahora, para aplicar este criterio no tiene mayor misterio. Cuando tenemos la ecuación elevada a la n, lo que nos permite este criterio es eliminar eso por medio de una raíz n. En este caso es lo que se hace en la segunda parte. Elimino tanto el exponente como la raíz que agregué. Y a partir de eso ya puedo empezar a comparar y eliminar valores, para que al final, cuando yo sustituya el límite de n infinito, esto se acomode y me quede simplemente un número entero. Bueno, que en este caso no va a ser entero, va a ser fracción, pero para poder compararlo con 1. Y lo que hacemos a continuación es eso, simplificar. En la parte de abajo
cuando nosotros eliminamos los exponentes, como ya vimos en la división, se restan. Entonces n al cuadrado menos el cuadrado de arriba nos quedaría sin exponente, entonces nos quedaría el puro 3. Después en menos n nos quedaría 1 menos 2, nos quedaría menos 1, entonces nos quedaría menos n elevado a la menos 1, lo cual podemos expresar como su inverso, menos 1 sobre n. Y lo mismo en 1, nos quedaría una n al cuadrado negativo, lo cual lo podemos expresar como su inverso, 1 sobre n cuadrado en positivo ya. Y a la hora de evaluar el límite, nos quedaría que los que en este caso les quedó la variable n, cuando sustituimos el infinito, nos quedaría tanto un número infinitamente pequeño en negativo, nos quedaría un número infinitamente pequeño en positivo, por lo cual todos se eliminan ya que son términos iguales y nos quedaría 2/3. Al ver que 2/3 es más pequeño que 1, en este caso la sumatoria va a converger. Continuando con el criterio de la integral, aquí hay dos casos. En el primero converge si la integral de 1 infinito de la función f de x de x es menor a 1, entonces diríamos que es convergente. Y en el caso número 2 es divergente si la integral de 1 infinito de la función f de x es mayor a 1, entonces en este caso se diría que la sumatoria es divergente. En este caso, simplificando lo que vamos a hacer, explicándolo desde un principio, para aplicar esto hay que integrar la sumatoria principal, pero para esto hay que sustituir todas las variables n por x para que sea más intuitivo la integración. Después de integrar eso, hay que evaluar el resultado de la integral en el valor t, que en este caso lo vamos a tomar como infinito, hasta 1. Bueno, lo que se hace para simplificar todo es solamente por t y por 1. Lo evaluamos en esos dos y nos daría ya el resultado para comparar con 1 y ver si diverge o no. Bueno, en esto nos quedaría integrar 1 sobre x, que como ya sabemos es el logaritmo natural de x. Ahora, ese logaritmo natural de x, como ya dijimos, vamos a sustituirlo por los valores que ya mencioné, que en este caso va a ser infinito y 1. Logaritmo natural, primero, de infinito nos va a dar infinito, menos logaritmo natural de 1. El logaritmo natural de 1 ya sabemos que es 0, por lo cual infinito menos 0 nos va a dar 0. Y a la hora de comparar 0 con 1 nos damos cuenta que obviamente infinito es más grande que 1, por lo cual esta sumatoria va a diverger. Y en el segundo caso que tenemos está n exponencial de menos n al cuadrado, que vamos a hacer lo que hicimos en la anterior, sustituir las n's por x y luego integrar. Nos quedaría x exponencial de menos x al cuadrado, y a la hora de integrarlo nos quedaría un medio de exponencial menos x al cuadrado, que lo que hacemos es pasar a su inverso positivo para que nos quede el exponente, como ya dije, en positivo, y nos quedaría 1 sobre 2 por exponencial de x al cuadrado. A la hora de evaluar el límite en infinito y en 1, nos va a quedar 1 sobre un número muy grande. Obviamente va a llegar el punto donde el punto 0,000 se va a acercar infinitamente al 0, por lo cual esta división se toma en cuenta que va a ser igual a 0 o a un número muy pequeño cercano al 0, más 1 sobre 2e, y bueno, esta ecuación ya sabemos que es más grande que 1, por lo cual más pequeña que 1, por lo cual va a converger. Series. Una serie es la generalización de la noción de la suma aplicada a los términos de una sucesión matemática. La serie de sucesión de funciones Sn es donde Sn es igual a la función 1 más la función 2 más la función 3, etc.
es la suma de k menos 1 de fk para toda n en el conjunto de n. Existen varios tipos de serie. A continuación yo les mencionaré algunos y mi compañera Nancy les mencionará otros. Serie geométrica. La serie geométrica es aquella cuyos términos forman una progresión geométrica. Cada término es igual al anterior multiplicado por una constante. La serie alterna. Una serie alterna es aquella cuyas terminaciones son alternativamente positivas y negativas. Existen tres diferentes tipos de serie. Empezaremos con las series de potencias. Cuando una serie de potencias es una suma de términos dados en la forma general donde a tiene un coeficiente n por x menos a la n, que esta serie converge o diverja y el valor al cual converge o diverge depende del valor de x, lo cual hace a la serie una función. Como podemos observar en pantalla, esta es la forma que obtiene este tipo de serie, en donde podemos observar que el positivo tiene un infinito y n es igual a 0 por c con un coeficiente n por x a la n, que es igual a c con un coeficiente 0 más c con un coeficiente 1 por x a la 1, más c con un coeficiente 2 por x al cuadrado, más c con un coeficiente 3 por x al cubo, y así podemos seguir sucesivamente con muchos más coeficientes y exponentes, en donde x es una variable y los c con un coeficiente n son constantes llamadas coeficientes de serie. En pantalla podemos observar la forma general, es la misma forma que tuvimos en la vez pasada, solo que una forma más explícita y fácil de comprender, en donde podemos seguir observando que el infinito tiende a positivo y n es igual a 0, en donde c tiene una coeficiente n por x menos a la n, que sería igual a c con un coeficiente 0 más c1 por x menos a la 1, más c con un coeficiente 2 por x menos a al cuadrado, más c con un coeficiente 3 por x menos a al cubo, y así sucesivamente, en donde a es una constante y como todos sabemos las 5 primeras letras del abecedario menos la e son constantes con un valor igual a 1. El radio de convergencia es un concepto el cual se utiliza bastante en la serie de potencias, también en todo el tipo de series, pero es más importante en la serie de potencias, en donde tenemos un concepto general y un concepto en el que se utiliza la serie de potencias. El concepto general dice que es un número positivo el cual es la distancia del centro del intervalo a los extremos del mismo por los cuales la serie converge, mientras que en la serie de potencias tiene el concepto en donde dice que es la mitad de la magnitud del tamaño del intervalo de convergencia. En pantalla vemos que existen tres posibilidades. Las dos primeras simplemente existen un tipo de probabilidad, mientras que en el tercer punto dice que hay un número positivo R tal que la serie convergente si x menos a es mayor a r y divergente si x menos a es menor que r, en donde r significa radio de convergencia de la serie de potencias. El radio de convergencia de esta serie es el intervalo que consiste en los valores de x. En el caso existen 4 tipos, es decir, podrían ser convergentes en uno o en ambos extremos, o podrían ser divergentes en ambos extremos. En pantalla podemos observar el segundo tipo de serie, la serie de Taylor. La serie de Taylor es una serie funcional y surge de una función en la cual se puede encontrar una solución aproximada a una función. Pero muchos se preguntarán para qué puede servir este tipo de serie. La serie de Taylor proporciona una buena forma de aproximar el valor de una función en un punto en términos de valor de la función y en sus derivadas en otro punto. Para hacer esta aproximación solo se puede tomar unas cuantas expresiones de esta serie, por lo que el resto resulta en un error conocido como el término residual. Es el criterio del que aplica la serie en un número de términos que ha de incluir en la aproximación. Pero ¿cómo puede funcionar este tipo de series? La serie de Taylor se basa en ir haciendo operaciones según una ecuación general
y mientras más operaciones tenga la serie, más exacto será el resultado que se está buscando. En pantalla podemos ver la forma en la que se utiliza este tipo de series, en donde podemos observar cómo puede ser un poco más complicada de lo que era la serie de potencias, ya que la serie de potencias obtuvo una fórmula o forma un poco menos complicada de lo que podemos ver en pantalla. La teoría de esta serie nos menciona que este tipo de formas se deben de utilizar las 10 primeras derivadas de la primera fórmula, en donde podemos observar cómo aquí nos menciona cómo está la derivada 1, la derivada 2, la derivada 3 y etcétera, etcétera. Debemos utilizar muy bien esta forma porque al equivocarse en una cosa podemos equivocarnos en todo. Podemos observar en la tercera ley cómo esta serie está muy alestada a la Maclaurin, que es la tercera serie, en donde menciona que para comprobar si la serie convergente es igual a X, se suele utilizar una estimación, que el resto del teorema de Taylor. Una función es analítica si y solo si se puede con una serie de potencias. La coeficiente de esta serie son necesariamente las determinaciones de la forma de la serie de Taylor, como lo podemos observar en pantalla. Si A es igual a 0, el presente resultado se puede llamar la serie de Maclaurin. Como podemos observar en pantalla, lo que ya había dicho, que si la función de la forma en la que habíamos presentado la vez pasada da un resultado en donde dice que si A es igual a 0, se le llama la serie que estamos viendo a continuación, que es la de Maclaurin, en donde ese tipo de series tiene 3 ventajas conocidos que a continuación se presentarán, en donde dice que la derivación e integración de una de estas series se puede realizar término a término y resultan operaciones triviales. La segunda menciona que se pueden utilizar para calcular valores aproximados de dicha función. La tercera menciona que es posible demostrar que si es viable la formación de una función a una serie de Taylor es la óptima aproximación posible. Bueno, en este caso, como nuestra compañera Nancy ya explicó, tenemos el teorema o la serie de Taylor. Bueno, solamente la voy a volver a poner para poder explicar cómo voy a sustituir. En este caso, el valor que yo asigné a A va a ser igual a 3 y la función principal que vamos a evaluar con la serie de Taylor va a ser x al cubo. Sustituyendo valores, nos quedaría función de 3 más función derivada de 3 por x menos 3 más y todo lo que va a conllevar. Hay que hacer y repetir esto hasta que nuestra función ya no tenga más derivadas. En este caso, viendo a primera vista, x al cubo solamente va a contener 3 derivadas hasta llegar a su forma sin variable. Ahora, algo antes de seguir es que aquí me di la posibilidad de poner los dos temas, ya que como tal, la serie de Taylor y la serie de Maclaurin se puede decir que entre comillas son las mismas, solamente que la serie de Taylor, cuando tiene un valor 0, se le dice Maclaurin y tiene sus ventajas que ya dijeron. Y las series de potencias las vemos ahí, ya que en la parte donde está x menos a, en cada vez que vamos aumentando la derivada, tenemos que x menos a va teniendo un exponente más grande, por lo cual aquí se ve también una serie de potencias. Entonces por eso englobé los 3 temas en este ejemplo. Ahora, el siguiente paso después de lo que ya les dije anteriormente es derivar hasta que ya no tenga más derivadas la función. En este caso está la función principal, que si la evaluamos en 3 nos quedaría igual a 27. De ahí, si la volvemos a derivar y sustituimos el valor de x por 3, nos vuelve a quedar 27. Cuando volvemos a derivar, nos va a quedar 6x, y cuando sustituimos el 6 por un 3, nos va a quedar que es igual a 18. Y cuando volvemos a derivar, ya nos queda la función con un igual a 6. Entonces ahí sabemos que si volvemos a derivar, nos va a dar un resultado 0. Entonces ya no tiene derivada la función hasta su tercera. Y ya. Ahora, ya con las derivadas, sustituimos solamente las derivadas que nos hacían falta.
Y a la hora de, como se ve aquí en pantalla, a la hora de hacer las operaciones y eliminar, nos da la coincidencia de que el resultado es igual a la función principal. Entonces, esto es lo que quiere explicar las series de Taylor, que cuando una función la derivas hasta su enésima derivada, como ya dije, se va a acercar cada vez más a su función principal. Y aquí está la comprobación.